Hola, buenas, somos el grupo 13 y vamos a hablar de los dos mecanismos que aparecen en pantalla, comenzando con la terapia génica, que se trata de un mecanismo que ha abierto un nuevo horizonte para curar enfermedades para las que hasta el momento solo existían tratamientos orientados a paliar sus síntomas. De todos los mecanismos conocidos hasta el momento para tratar este tipo de enfermedades, es posible que esta sea la mejor alternativa. Sin embargo, es probablemente la más compleja, ya no solo por cuestiones bioquímicas o moleculares, sino también por cuestiones morales, que hablaremos más adelante. Presenta varias ventajas. La principal sería que va directamente a la raíz del problema, mediante la transferencia de la versión correcta de un gen defectuoso, que es la que está causando la enfermedad. Por otro lado, también es posible inhibir o bloquear el funcionamiento de aquellos genes que contribuyen al desarrollo de la enfermedad, como los oncogenes que intervienen en el cáncer. Sin embargo, algunas de las dificultades que pueden acarrear este proceso puede ser que, una vez introducido el gen normal, este no se aproxima lo suficiente al funcionamiento que tendría en una persona sana. No obstante, el mayor de los obstáculos consiste en dirigir el material genético específicamente a aquellas células o tejidos donde hace falta que el gen ejerza su función. Los encargados de realizar este trayecto serán los vectores de transmisión. Aquí estamos ante un esquema general de la terapia génica. Básicamente consistiría en que introducimos un gen de interés en un vector. Este vector también introduciríamos en las células del paciente para que se sintetizaran las proteínas o hormonas deseadas en él. Vale. Existen dos tipos de terapia génica. Sería la terapia génica germinal, que consiste en introducir el gen en los gametos o en el cigoto. De esta forma, los cambios generados por los genes terapéuticos serían hereditarios. Es la que mayor controversia genera, por lo que está prohibida en todos los países. Y la terapia génica somática, que se realiza sobre las células somáticas de un individuo, por lo que las modificaciones solo tienen lugar en dicho paciente. Dentro de este tipo existen dos técnicas: la terapia génica in vivo, en el que la transformación celular tiene lugar dentro del paciente, y consiste en administrar al paciente un gen a través de un vehículo, el cual debe localizar las células a infectar. Y la terapia génica ex vivo, en el que la transformación se lleva a cabo a través de una biopsia del tejido, y luego se trasplantan las células ya transformadas. Aquí están los vectores de transmisión, en los que los más utilizados son los vectores virales, que se fabrican eliminando parte del genoma que es esencial para su replicación y sustituyéndolo por los genes que se desean introducir al interior celular. Vamos a verlos con los retrovirus, que a excepción del VIH, solo se pueden integrar en células con capacidad para replicarse, lo cual restringe bastante su uso. Sin embargo, se pueden desarrollar en grandes cantidades, y su expresión en la célula hospedadora se mantiene durante largos periodos de tiempo. Y en los adenovirus, que pueden transferir su material génico a un número elevado de células y tejidos, aunque la duración de su expresión suele ser más limitada. También se pueden utilizar vectores no virales, como los liposomas, que destacan por su facilidad de preparación y seguridad, a pesar de ser menos eficaces que los anteriores. El material genético que entra en la célula diana se puede clasificar en codificante, secuencias normales de ADN que codifican proteínas, y no codificante, como las ribocimas, las secuencias en sentido y el RNA interferente, que actúan apareándose con los genes diana, evitando su transcripción. El uso de la terapia génica se puede clasificar por las enfermedades que trata. Así podemos ver las monogénicas, que se dan por la mutación de un único gen, destacan un gran número de enfermedades hepáticas metabólicas como la tirosinemia, que es la imposibilidad de degradar tirosina, y que contiene un defecto en la enzima FAH. La introducción del gen correcto ha demostrado en animales solucionar esta enfermedad. Luego están las enfermedades multigénicas, que se dan por agrupación de mutaciones. La terapia génica se ha concentrado en el cáncer, para intentar inhibir o alterar el fenotipo maligno. Un ejemplo actual es la introducción de P53 en células cancerígenas, que se ha demostrado que en animales actúa inhibiendo parcialmente el crecimiento y aumentando la sensibilidad en quimioterapia. El gen se introduce por los adenovirus. Al demostrarse que el tratamiento era bastante seguro, se autorizó su uso en China en 2017, siendo el primer agente de terapia génica comercializado. Y las enfermedades infecciosas, como el VIH. En este tipo de enfermedades se trata de que el paciente sea capaz de eliminar por sí mismo la infección, ayudándole por ejemplo con anticuerpos, que bloquean los inhibidores de la respuesta inmune. El uso de la terapia génica es un tema muy controvertido, debido a que todavía es un método poco preciso y que da errores, que podrían ser irreversibles. Por ello, se estimó que solo los enfermos muy graves se podrían beneficiar de la técnica. Uno de los mayores problemas que se podrían crear sería un distanciamiento aún mayor entre clases sociales, pues este tipo de técnicas podría ser únicamente utilizado por aquellos grupos más pudientes económicamente o simplemente aquellos que dominasen la técnica. Además, no hay que olvidar de que se trata de una técnica que podría ser utilizada para realizar modificaciones a gusto personal en las características de cualquier individuo, como podría ocurrir en la terapia génica germinal, y por ello está terminantemente prohibido.
Ahora pasamos a hablar de las proteínas recombinantes, que son proteínas obtenidas a partir de la expresión de genes que previamente se han insertado en el genoma de un vector, obteniendo un DNA recombinante, que se ha introducido en el organismo hospedador para su producción masiva. Su uso abarca muchos ámbitos de la ciencia, como producción de vacunas, productos terapéuticos o una industria textil y química. Aquí tenemos su procedimiento, en el que el primer paso que tenemos que llevar a cabo será la producción del DNA recombinante, que porta el gen que queremos codificar a proteínas. Para ello tendremos que obtener el DNA complementario al RNA mensajero, que contiene la secuencia de proteínas, gracias a una transcriptasa inversa. A continuación, se realiza un corte por endonucleasas a la secuencia problema y se introduce en el DNA de un vector, como puede ser plásmido, cósmido o fago. En segundo lugar, se escoge un hospedador que porte el DNA recombinante. Lo más común es que la edición del genoma se realice en procariotas, como en Escherichia coli, pues su tasa de reproducción es más alta que el resto y por consiguiente vamos a obtener un número de proteínas recombinantes mayor. Además, Escherichia coli es más manipulable y son los organismos más estudiados. Por último, una vez obtenido un número considerable de copias de la proteína original, se extraen y se purifican las proteínas mediante lisis celular y técnicas cromatográficas, y en casos concretos se pueden extraer por vectores. Un ejemplo de este proceso sería la producción de la insulina humana. Este proceso se lleva a cabo en Escherichia coli y consiste en la producción separada de las dos cadenas que conforman la insulina, el polipéptido A y el polipéptido B, introduciendo cada uno de los genes en un vector, en PBR 322. Por último, se llevaría a cabo todos los procesos de purificación, plegamiento y unión in vitro de las cadenas, para formar así la proteína activa. Otro ejemplo podrían ser las vacunas recombinantes que se están intentando producir para el SARS-CoV-2. Una sería, por ejemplo, la del virus del sarampión. En este caso se utiliza un virus atenuado defectuoso del sarampión, que contiene un gen que codifica una proteína viral de este SARS-CoV-2. Estas proteínas actuarán como antígeno y desencadenarán la respuesta inmune del organismo. De momento, todas estas vacunas se encuentran en una fase preclínica. El principal inconveniente que presentan estos procesos de obtención es que por los métodos clásicos no se pueden plegar correctamente las proteínas recombinantes. Como solución, se expresa el gen de la proteína junto con genes que codifican para chaperonas, como GROES y GROEL. Si queremos sintetizar proteínas eucariotas en hospedadores procariotas, hay que tener en cuenta que no van a sufrir modificaciones post-transduccionales. Como alternativa, se emplean levaduras como Pichia pastoris o Saccharomyces cerevisiae, e incluso algunos insectos y plantas como vectores. Otro inconveniente es que algunos codones que codifican para las proteínas recombinantes no aparecen con frecuencia en Escherichia coli, por lo que hay que modificar la secuencia del inserto. En conclusión, el rendimiento de obtención de proteínas recombinantes con los métodos clásicos alcanzaría el 50%, aunque con las modificaciones actuales puede aumentar. Una de las maneras de solucionar el problema del bajo rendimiento consistiría en el empleo de proteínas híbridas o de fusión. Estas se forman mediante una construcción genética en la que se une covalentemente la proteína de interés que queremos expresar con una proteína estable del propio huésped, de manera que la primera quedaría protegida del ataque de las proteasas. Y pues bueno, esto sería todo. Muchas gracias.